¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Recordemos que el ministro de Gobierno Arturo Murillo fue interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el ministro de Gobierno decidió no asistir a esta interpelación. Consultado por qué no asistió, el ministro de Gobierno respondió tenía cosas más importantes que hacer. El ministro de Gobierno Arturo Murillo señala que tenía una reunión importante con observadores de la OEA y la presidenta transitoria Yanine Áñez. Señaló que no asistió a la sesión de interpelación de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque tenía cosas más importantes que hacer, que debía reunirse con observadores de la Organización de Estados Americanos junto con la presidenta transitoria Yanine Áñez. Dijo que tenía cosas más importantes que asistir a la interpelación de la Asamblea, como tratar la seguridad y la reunión con la OEA. Los observadores de la OEA están en Bolivia para las elecciones generales de este domingo 18 de octubre. Murillo dijo que es más importante que las elecciones ir a escuchar a un grupo de gente que durante 14 años levantó la mano y donde solamente se dedican a insultar o asegurar el tema de las elecciones. Díganme ustedes cuál es más importante, planteó el ministro de Gobierno Arturo Murillo. A continuación escuchemos las palabras del ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien decidió no asistir a la interpelación de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque según él tenía que participar de esta reunión importante de la presidenta transitoria con organismos de la OEA. Escuchemos y luego continuamos. Yo soy un fiel cumplidor de la ley y voy a seguir siendo ministro mientras esta censura no llegue a Palacio. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, no ha llegado a Palacio, por eso estoy actuando como ministro. En el momento que esto suceda, dejaré mi cargo como corresponde, ¿no es cierto? Y la presidenta tomará las medidas que corresponden. Y la asamblea, la asamblea masista, creo que primero le debe disculpas al pueblo de Bolivia, pedir perdón de rodillas por todo el daño que le ha hecho antes de censurar o de llamar a ningún ministro. No tienen la moral necesaria. Tras la censura de los ministros de Gobierno y Educación, en el MAS exigen a la presidenta Yanine Áñez hacer cumplir la Constitución con su destitución de las autoridades. La única tarea que tenía era llamar a elecciones. Quiere perpetuarse en el poder a la fuerza y no lo vamos a permitir, vulnerando la Constitución. Me lamenta mucho por parte de Yanine, porque Yanine es abogada y debería de conocer la Constitución. Claramente la Constitución en su artículo 158, numeral 18, menciona el tema de la destitución. Pero bueno, será el gobierno que venga adelante el que haga y haga cumplir la normativa como se debe. Es incumplimiento de deberes, es la máxima autoridad. Claramente la Constitución dice que ella tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución, y en este caso no se está haciendo. El asambleísta Edwin Herrera denuncia que la interpelación y censura fue un hecho político de parte del MAS. El aprobar leyes sin sentido, en algunos casos, han convertido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el Palacio de la Chacota. Aquí los legisladores del MAS han denigrado tanto la labor legislativa, de fiscalización, que han convertido esto en una chacota. O sea, hacen lo que quieren, aquí manda el interés individual. Sostiene que lo correcto es que ahora la presidenta destituya a ambas autoridades y lo restituya como lo hizo con el ministro de Defensa. Lamentable que un ex colega no conozca la normativa. Además hay que decirle al señor Murillo que a diferencia de él, nosotros hemos sido elegidos por el pueblo boliviano y no nos hemos autoproclamado ni nos hemos autonombrado. Lamenta mucho por parte de Yanine, porque Yanine es abogada y debería de conocer la Constitución. Claramente la Constitución en su artículo 158, numeral 18, menciona el tema de la destitución. Pero bueno,
Será el gobierno que venga adelante el que haga y haga cumplir la normativa como se debe. Los bolivianos estamos cansados de que viole la Constitución. Incumplimiento de deberes, es la máxima autoridad y claramente la Constitución dice que ella tiene que hacer cumplir lo que dice la Constitución y en este caso no se está haciendo. Y lo que nosotros estamos haciendo desde la Asamblea Legislativa, es cumplir con los plazos, como menciona, estamos haciendo los procesos como corresponden y será la siguiente legislatura la que dé continuidad. He escuchado por medios de prensa que hemos sido censurados. Yo soy un fiel cumplidor de la ley y voy a seguir siendo ministro mientras esta censura no llegue a Palacio. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, no ha llegado a Palacio, por eso estoy actuando como ministro. En el momento que esto suceda, dejaré mi cargo como corresponde, ¿no es cierto? Y la presidenta tomará las medidas que correspondan. Ministro, ¿a qué se debe que no se haya podido presentar para brindar su informe en la Asamblea? Tenía cosas más importantes que la Asamblea, como asegurar la seguridad y la reunión con la OEA. Tenía una cita con la presidenta. Ustedes han visto que hemos estado reunidos ayer en la mañana con la presidenta y los miembros de la OEA. ¿Qué es más importante que las elecciones? Ir a escuchar a un grupo de gente que durante 14 años ha levantado la mano, donde solamente se dedican a insultar, o asegurar el tema de las elecciones. ¿Qué es lo más importante? Por supuesto, las elecciones. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y la Asamblea, la Asamblea masista, creo que primero le debe disculpas al pueblo de Bolivia, pedir perdón de rodillas por todo el daño que le ha hecho, antes de censurar o de llamar a ningún ministro. No tienen la moral necesaria esa gente que ha protegido a muchísima... solamente me referiría a los violadores de sus hijos, que los ha protegido durante muchos años, ¿no? La última pregunta. Esas fueron las palabras por un lado del ministro de Gobierno y por otro de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, quien le dice al ministro de Gobierno que es una vergüenza su actitud y recuerda que la presidenta transitoria es abogada de profesión y que debería comprender las normas. Arturo Murillo dice que no se notificó la censura y mientras no ocurra aquello, él seguirá con sus funciones con normalidad. Mientras que Eva Copa le responde que por ley él debería renunciar. El ministro de Gobierno señaló que cuando la resolución llegue al Ejecutivo dejará el cargo, mientras que la presidenta de la Cámara de Senadores lamenta que no conozca la Constitución Política del Estado. Después de que el miércoles la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al ministro de Gobierno Arturo Murillo, la autoridad manifestó que una vez que se notifique la determinación al Ejecutivo dejará el cargo, en tanto que la presidenta del Senado, Eva Copa, aguarda su renuncia. El momento que la Asamblea ya haya notificado al Ejecutivo, entonces en ese momento queda vigente mi suspensión. Mientras tanto puedo seguir trabajando. Hasta el momento no han notificado mi suspensión, no sé por qué no lo harán. Cuando lo hagan, yo cumpliré y acataré, indicó Arturo Murillo. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una mayoría masista, no tiene moral porque protegió a violadores durante toda la gestión que yo estuve de senador. A más de 3 violadores los protegió a golpeadores de sus esposas. Una asamblea que durante los años que he sido parlamentario lo único que ha hecho es levantar la mano. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, indicó que a diferencia de Murillo, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido elegida por la población. No nos hemos autoproclamado ni nos hemos autonombrado, indicó a los medios de comunicación. La legisladora lamentó que el ministro de Gobierno no conozca la Constitución Política del Estado, que manifiesta que una vez censurado debe renunciar. Según el artículo 158, es lamentable que un ex colega no conozca la normativa, plantea Eva Copa.
Arturo Murillo fue convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la policía boliviana con un supuesto sobreprecio. Al no asistir ni justificar su ausencia, fue censurado gracias al voto de 2/3 de la Asamblea. Hasta que la Asamblea del Movimiento al Socialismo no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario, respondió el ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien además sostiene que deben pedir perdón de rodillas. Esas fueron las palabras del ministro de Gobierno Arturo Murillo, el ministro de mayor confianza de la presidenta transitoria Yanine Áñez. La presidenta transitoria debería destituir al ministro de Gobierno y al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, quienes no asistieron a la interpelación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero la Asamblea definió, por ejemplo, la destitución del cargo del procurador. Pasaron 2 días y la presidenta transitoria Yanine Áñez volvió a nombrar procurador a la misma persona. Actualmente hay una crisis en el gobierno en transición. Por un lado, las decisiones de la presidenta junto con Arturo Murillo sobre el Ejecutivo, mientras que por otro lado, la Asamblea Legislativa Plurinacional también toma decisiones paralelas y contrarias a las que toma la presidenta transitoria. Hay una crisis evidente en el gobierno y una terrible pelea por las elecciones que estamos atravesando. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que el ministro de Gobierno Arturo Murillo, si no tiene nada que esconder en la compra observada de los gases lacrimógenos, antimotines y otros para la policía boliviana, debería asistir sin problema a la interpelación de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Además, ¿qué opinan de la respuesta del ministro de Gobierno cuando responde tenía cosas más importantes que hacer? ¿Será que el ministro de Gobierno debía estar presente en la reunión de la presidenta transitoria con la OEA? ¿O finalmente él está en todas estas reuniones porque es él quien decide lo que se hace y no se hace en este gobierno de transición? ¿Creen ustedes que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene la atribución de interpelar a los ministros de Gobierno de la presidenta transitoria Yanine Áñez? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.